Un simple mensaje de 280 caracteres en redes sociales puede esfumar miles de millones de dólares de la economía mundial en cuestión de segundos. Madre mía, dicho así suena a ciencia ficción, pero es que es la pura realidad. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿podemos enseñarle a una máquina a predecir el pánico antes de que ocurra? Bienvenidos a todos los oyentes a este nuevo análisis profundo. Hola a todos y preparaos porque el tema de hoy tiene tela. Ya lo creo. En este espacio desgranamos investigaciones complejas para entender de verdad los mecanismos del mundo que nos rodea. Y hoy tenemos una misión fascinante por delante. Sí, vamos a sumergirnos en un estudio científico que pone a prueba un modelo, con un nombre un poco imponente, el COVID-19 HPSMP. Exacto. Detrás de esta sopa de letras, lo que hay es una inteligencia artificial diseñada específicamente para predecir los movimientos de la bolsa, en concreto del índice Dow Jones. Ajá. Y no en un momento cualquiera, sino durante la histórica y brutal caída provocada por la pandemia. Lo asombroso de este estudio es que el modelo pretende lograrlo leyendo simultáneamente el frío historial financiero y la histeria colectiva en los mensajes de Twitter, es decir, fusionando números y emociones. A ver, sobre el papel suena a ese santo grial que los fondos cuantitativos llevan décadas buscando, ¿eh? Pero permíteme adoptar una postura bastante escéptica desde ya mismo. Me parece perfecto. Necesitamos ese contrapunto crítico hoy. ¿Por qué te genera tantas dudas? Pues porque lo que plantea el documento es muy ambicioso. O sea, ¿realmente podemos predecir algo tan visceral y caótico como el comportamiento humano irracional ante un virus desconocido, usando algoritmos matemáticos? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero entiendo tu reserva. Es que hay una línea muy fina entre capturar una señal genuina del mercado y, caer en la ilusión de que una máquina ha encontrado causalidad donde solo hay coincidencias temporales. Es un debate metodológico inmenso. Totalmente. Pero para resolver ese debate no podemos empezar por el final. Tenemos que diseccionar la materia prima de esta inteligencia artificial. Claro, al final un modelo predictivo es tan bueno como los datos que consume. Si le metes basura, saca basura. Exacto. Y por eso el estudio se centra en un conjunto de datos bautizado como primo o COVID-19 primo. Para entender su valor real, tenemos que situarnos mentalmente en marzo de 2020. Uf, qué época. Hablamos de una volatilidad extrema, de las que marcan una generación. Precisamente, el documento compara los niveles de pánico de esos días con los peores colapsos de la historia financiera moderna. Fíjate en el gran crash de 1929 o el lunes negro del 87. O la crisis financiera de 2008, claro, cuando el Dow Jones cayó 777 puntos en una sola sesión. Sí, pero es que lo de 2020 fue una caída libre sin paracaídas. Y el reto principal de los investigadores era cómo parametrizar ese miedo de forma cuantitativa. Y ahí es donde entra el conjunto de datos primo, que abarca 1.152 días de negociación bursátil. Va desde enero de 2016 hasta julio de 2020. Una ventana de tiempo que no es casual, claro. Necesitan darle a la máquina un contexto previo. Eso es. Tienen que enseñarle cómo se comporta el mercado en tiempos de paz para que entienda la absoluta anomalía que supone el tiempo de guerra. Por la parte financiera, la dieta básica del modelo fueron los datos históricos clásicos del Dow Jones. Precios de cierre ajustados, máximos intradía, mínimos y volumen. Hasta ahí, digamos que es el análisis de toda la vida, lo que haría cualquier analista con una hoja de cálculo. Pero la innovación radical viene por la otra vía. Añadieron una recolección masiva de tweets en tiempo real. Y ojo que no fue tan sencillo como darle a un botón de descarga. Ya, la famosa API de Twitter. Sacar datos de ahí siempre es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza enorme. Si intentas hacer una extracción de este calibre, te chocas contra la pared. La API pública normal tiene restricciones muy severas para los investigadores. Sí, a veces te trunca los textos, otras veces te limita la cantidad de descargas por hora. O sea, te destroza cualquier intento de análisis a gran escala. Exactamente. Así que la solución de los autores fue puramente técnica. Tuvieron que programar un scraper hecho a medida. Un motor de extracción directa, ¿no? Eso es. Un sistema para saltarse esas limitaciones y aspirar absolutamente todo el contenido textual, directamente desde el motor de búsqueda de la plataforma, sin filtros de terceros. A ver,
La proeza técnica te la compro, pero aspirar todo el contenido de Internet genera un problema de basura digital masivo. Por eso tuvieron que aplicar una criba algorítmica muy estricta después de descargarlo todo. Sí, lo primero fue limpiar el texto. Eliminaron las palabras vacías, o stop words, que son las preposiciones y artículos que no aportan valor semántico, y también limpiaron las URLs. Y se quedaron exclusivamente con tweets en inglés para unificar el análisis. Pero luego introdujeron otra regla. Y aquí es donde yo, como analista de datos, veo el punto más discutible de todo el estudio. Decidieron que solo incluirían en el modelo aquellos tweets que hubieran sido retuiteados al menos una vez. A ver, se supone que el objetivo de exigir ese único retweet era filtrar el ruido absoluto, quitar de en medio las cuentas fantasmas o los gritos al vacío. Ya, pero sigue pareciéndome un filtro muy flojo. Piénsalo desde esta perspectiva. Usar solo indicadores financieros para predecir la bolsa en 2020 es como intentar predecir el clima mirando un termómetro roto. Bueno, el termómetro te dice la temperatura actual, aunque sea tarde. Claro, pero solo te dicen el año que ya está hecho. Añadir Twitter a la ecuación es como abrir la ventana y escuchar a la gente gritar si hay un tornado. Esa metáfora es muy visual, sí. Te da ese margen de anticipación basado en la reacción humana instintiva. Es el chirrido de los neumáticos en el asfalto milisegundos antes del impacto. A ver, la analogía del chirrido de los neumáticos es excelente para ilustrar el sentimiento social, pero sigo sin estar convencido del método de filtrado. ¿Por qué? ¿No crees que un retweet demuestra cierta validación social? No necesariamente. Twitter es un ecosistema plagado de ruido tóxico. Hay granjas de bots, enteras campañas orquestadas de pánico o desinformación impulsada por algoritmos. Es verdad que hay mucho ruido, sí. Y un solo retweet es un umbral ridículamente bajo. Un bot retuiteando otro bot ya pasaría este filtro como si fuera información legítima. ¿Acaso eso representa el ansiado smart money? Bueno, pero el smart money, el capital institucional, a veces también reacciona al pánico general, ¿no? Sí, pero en finanzas, el smart money es la información valiosa que realmente determina la dirección a largo plazo de los mercados. Me cuesta creer que la histeria de usuarios anónimos ofrezca una ventaja competitiva real frente a los modelos macroeconómicos de los grandes fondos. Comprendo el escepticismo, de verdad, pero hay que recordar el contexto excepcional del que estamos hablando. Marzo de 2020, sí. Exacto. En medio de una pandemia, cuando de repente se cierran fronteras a nivel global y hay confinamientos domiciliarios, el mercado ya no lo mueve la lógica pura. O sea, ¿quieres decir que los balances de las empresas ya no importan? En ese preciso momento pasan a un segundo plano. El motor absoluto del Dow Jones en marzo de 2020 fue el terror puro y duro. Vale, el pánico al mando. Y las redes sociales, incluso con sus bots y su histeria infundada, se convirtieron en el termómetro perfecto. Un sismógrafo en tiempo real de ese miedo irracional colectivo. O sea, lo que planteas es que la señal de pánico es tan fuerte que logra sobresalir incluso por encima de toda esa basura digital. Esa es exactamente la premisa en la que se basa el estudio. Vale, si aceptamos esa premisa, el siguiente problema es puramente ingenieril, porque el conjunto de datos de Twitter, aunque filtre un poco, sigue siendo tremendamente caótico. Completamente caótico. Si le metes eso a un modelo estadístico de toda la vida, se colapsaría al instante. Claro, necesitas una arquitectura de procesamiento capaz de encontrar los patrones ocultos, de separar el oro del barro. Y supongo que eso es lo que justifica el diseño interno de esta IA. Ese es el salto lógico perfecto para pasar a la segunda parte. Si tenemos una montaña de datos que mezclan números precisos con pánico escrito, ¿cómo construimos un cerebro que lo entienda? Y ahí es donde entra el modelo híbrido. Eso es. El estudio presenta esta arquitectura híbrida y paralela. En lugar de procesar la información en una sola línea de montaje, la divide. Dos rutas masivas de análisis que operan simultáneamente, ¿verdad? Como dos motores trabajando en paralelo, sí. Y luego ambas convergen en una capa de fusión final donde se toma la decisión. Me gustaría que diseccionáramos esas dos rutas, porque el nivel de sofisticación es brutal. Perfecto. Pues empecemos por la primera ruta, que es la encargada de extraer la esencia de los textos. La que lidia con el caos de Twitter. Exacto. Utiliza una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales, o CNN por sus siglas en inglés, y están equipadas con lo que en aprendizaje automático llamamos capas de atención a dos niveles, local y global. A ver si lo entiendo. Las convoluciones son buenas para buscar patrones en pequeños bloques, ¿no? Quienes nos escuchan y conocen el sector sabrán que las convoluciones mapean relaciones espaciales muy bien.
En el texto, la atención local se encarga de analizar ventanas diminutas de palabras contiguas. O sea, intenta entender qué significa cierre total o ventas desplomadas, viendo las palabras que tiene justo al lado. Eso es. Analiza su contexto más inmediato. Pero no se queda ahí. Luego entra en juego la atención global, que toma perspectiva. ¿Y qué hace exactamente esa atención global? Pues mira el tuit completo, o incluso el bloque de tweets, para extraer el sentimiento direccional general de todo el texto. Ya, pero ¿cómo logra la máquina decidir a qué palabras hacerle caso y cuáles ignorar en esa visión global? Porque todos sabemos que la gente divaga muchísimo en Internet. Ahí es donde entra la magia matemática, con las funciones sigmoides. El modelo aplica estas funciones a los pesos de las palabras para darles más o menos importancia. Las famosas funciones sigmoides, ¿cómo se lo explicarías a alguien que no sea matemático? Para visualizarlo de forma sencilla, imagina que una función sigmoide actúa como el dial de volumen de una mesa de mezclas en un estudio de sonido. ¿Vale? ¿Un control de volumen? Lo que hace es coger valores de importancia extremos y comprimirlos suavemente en una escala de probabilidad entre el 0 y el 1. O sea, si la red detecta que una palabra es pura divagación y no aporta información sobre el mercado. Exacto. La función sigmoide gira el dial hacia el 0. Silencia matemáticamente el ruido y deja que solo la señal pura pase a la siguiente fase del cálculo. Es fascinante pensar en la red silenciando el pánico inútil de forma matemática. Lo es, sin duda. Y mientras esa primera ruta está haciendo este trabajo microscópico con los textos, tenemos la segunda ruta, que se alimenta de la secuencia temporal. En el documento la llaman CNN-BLSTM. Sí, esa última sigla es clave. Significa memoria a corto y largo plazo bidireccional. Pero también introducen un concepto llamado GLOVE para el procesamiento de las palabras. Eso es. ¿Cómo encajan estas dos piezas, GLOVE y el BLSTM, para entender el mercado? Pues a ver, GLOVE es un algoritmo de incrustación de palabras o word embeddings. Lo que hace es convertir el lenguaje humano en vectores matemáticos puros en un espacio multidimensional. O sea, ¿convierte letras en coordenadas matemáticas? Imagina un mapa en 3 dimensiones. En 2019, la palabra virus y la palabra quiebra probablemente estaban lejísimos en ese mapa matemático. Claro, no tenían relación evidente. Pero lo que hace GLOVE es mapear las distancias semánticas constantemente. Durante la pandemia, el modelo se da cuenta de que palabras como coronavirus, confinamiento y desplome bursátil empiezan a agruparse en el mismo clúster matemático. De modo que la máquina ya no lee letras, sino que lee la cercanía de los conceptos y cómo evolucionan. Exacto. Y una vez que tiene los conceptos mapeados matemáticamente, se los pasa al BLSTM. El guardián del tiempo en este modelo, ¿no? Al cual. Las redes neuronales tradicionales leen los datos del pasado al presente, de forma estrictamente cronológica. Pero la arquitectura bidireccional hace 2 pasadas durante el entrenamiento. Lee hacia adelante y hacia atrás. Sí, lee la secuencia temporal hacia adelante. Desde enero hasta marzo, por ejemplo. Pero también la lee en sentido inverso. ¡Qué curioso! ¿Y qué ventaja tiene mirar hacia atrás en los datos pasados? Al mirar hacia atrás desde un punto futuro en la fase de entrenamiento, el modelo adquiere un contexto inmenso. Entiende qué microeventos en Twitter acabaron consolidándose en una tendencia real del Dow Jones y cuáles fueron simples anomalías de un solo día. Es como tener a 2 analistas estrella trabajando en despachos separados. A ver, cuéntame esa analogía. Uno de ellos lee los titulares del periódico con un rotulador, buscando patrones de alarma y silenciando la paja gracias a la atención global. Ese sería nuestro primer motor. Ajá, el analista de texto. El otro analista está rodeado de gráficos históricos, analizando la línea de tiempo hacia adelante y hacia atrás, viendo exactamente qué evento causó qué caída en cascada. El de la memoria temporal. Y finalmente, ambos salen de sus despachos, se sientan en la capa de fusión matemática, ponen sus datos sobre la mesa y le dicen al inversor: creemos que mañana el mercado va a subir. La analogía ilustra perfectamente la fusión de características, te lo reconozco. Pero aquí es donde, como experto en el tema, tengo que ponerme serio y levantar una bandera roja gigante. A ver, dispara. Todo este alarde técnico, las capas de atención, el BLSTM bidireccional, las funciones sigmoides, todo esto grita peligro de overfitting. De sobreajuste, ¿quieres decir? Sí, en la ciencia de datos, cuando construyes un modelo tan inmensamente complejo y le das acceso a tantos parámetros, corres un riesgo altísimo. ¿El riesgo de que memorice los datos en lugar de aprender? Exactamente. La máquina, en lugar de aprender las reglas subyacentes del mercado, simplemente memoriza el pasado.
Se convierte en un estudiante que se ha aprendido las respuestas del examen de memoria sin entender el temario. Ya, claro. Y en el mundo real eso es un problema. Un problema gravísimo. Será un modelo perfecto explicando por qué cayó el mercado en marzo de 2020 a posteriori, pero será absolutamente inútil e incapaz de predecir nada frente a datos nuevos en el mercado en vivo. Entiendo por dónde vas. Entonces te pregunto, ¿acaso toda esta arquitectura no es una forma muy cara de maquillar estadísticamente el ruido histórico? Esa es la crítica por excelencia a estos sistemas. Pero yo soy una gran defensora del rigor de este estudio, porque los investigadores sabían que los iban a atacar por ahí, y los resultados empíricos que presentan son muy difíciles de rebatir. A ver esos números empíricos. El estudio demuestra que la precisión predictiva direccional de este modelo híbrido alcanzó el 66,48%. Bueno, no está mal. Y ojo, porque supera con creces a sus propias partes operando por separado. La ruta del texto aislada dio un 64,65% y la ruta temporal aislada un 62,06%. O sea, la fusión sí que mejora el rendimiento de las partes. Sí, y además destrozó a modelos académicos anteriores, como el modelo de Hu. Ese modelo, en condiciones similares, apenas rozaba un 47,8%. Madre mía, eso es peor que lanzar una moneda al aire para decidir si comprar o vender. Literalmente. Por eso el 66% es un gran avance. No, frena ahí. Ese 66% de precisión direccional. Estamos hablando de los resultados sobre los datos de entrenamiento con los que se construyó el modelo. No. ¿O son pruebas fuera de la muestra? Es decir, aplicaron la IA a bloques temporales que el algoritmo jamás había visto durante su fase de aprendizaje. Claro, son pruebas fuera de la muestra, rigurosamente separadas. Evaluaron ventanas de tiempo que la máquina no conocía de antemano. Ah, vale. Porque si los hubieran evaluado con los mismos datos que memorizó, ese porcentaje no valdría ni el papel en el que está impreso. Lo sé, pero usaron datos nuevos. Y por eso ese 66% es tan impresionante. Quienes trabajan en el sector saben que en las altas finanzas algorítmicas nadie busca el 100% de acierto. Desde luego que no, es imposible. Conseguir una ventaja predictiva del 2 o del 3% por encima del simple azar y mantenerla de forma consistente es la diferencia entre que un fondo quiebre o gestione miles de millones de euros. Vale, te lo compro. Si esos datos son realmente fuera de la muestra, concedo el punto sobre la robustez arquitectónica de la fusión. Me alegra que estemos de acuerdo en eso. Sin embargo, tener precisión en la predicción del movimiento diario no garantiza la rentabilidad financiera real. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que un modelo puede acertar la dirección del mercado el 66% de las veces. Pero si en las veces que falla pierde muchísimo capital, el inversor termina arruinado de todos modos. Ah, claro, el tamaño de las pérdidas importa tanto como los aciertos. Totalmente. La precisión teórica del laboratorio es fascinante, sí. Pero la única métrica que importa de verdad de Wall Street es qué ocurre cuando enchufas la máquina al mercado real. ¿Qué pasó cuando la obligaron a operar? Pues diste en el clavo. Toda esta precisión no sirve de nada si la máquina se congela al poner dinero real sobre la mesa. Y así entramos en la fase de validación con el backtesting. El momento de la verdad para cualquier algoritmo. Exacto. Los investigadores llevaron al modelo al campo de batalla, simulando operaciones reales de compra y venta entre marzo y julio de 2020. Un periodo de prueba bastante salvaje. Y para asegurar que la prueba fuera realista y no un simple ejercicio teórico, asumieron un coste de transacción del 0,3% por cada operación. Fíjate, ese detalle del 0,3% es vital. Muchos algoritmos que parecen geniales en papel mueren estrangulados por las comisiones de los brokers en la vida real. Porque operan compulsivamente, ¿no? Comprando y vendiendo a cada segundo. Exacto. ¿Y cómo estructuraron las reglas de decisión de la IA para evitar ese sangrado en comisiones? Probaron las señales sobre acciones individuales de 6 gigantes del mercado: Apple, Disney, IBM, Visa, Caterpillar y Coca-Cola. Y basándose en predicciones a 5 días vista, diseñaron 2 estrategias operativas distintas. A ver, cuéntame la primera. La primera fue la estrategia básica, la que llamaron 50-50. La IA entrega una probabilidad entre 0 y 1.
Si el indicador marca menos de 0,5, la máquina vende automáticamente. Y si marca más de 0,5, supongo que compra. Eso es totalmente binario. Aún con sus limitaciones, esta estrategia básica logró un retorno acumulado positivo del 8,6%. Oye, pues en un periodo donde el mundo entero veía sus ahorros volatilizarse, sacar casi un 9% de rentabilidad es un éxito innegable. Es un buen colchón, sin duda. Pero la estrategia que realmente marca un hito en el estudio es la segunda, la configuración 60-40. 60-40. Supongo que aquí introdujeron márgenes más estrictos. Exacto. Aquí los investigadores le dieron a la inteligencia artificial la capacidad de dudar, lo cual es profundamente humano, pero muy difícil de programar en una máquina binaria. Interesante. ¿Y cómo cambiaron las reglas? Si el modelo predice menos de 0,4 de probabilidad, vendes fuerte. Si supera el 0,6, compras con convicción. Vale. ¿Y qué pasa en la zona del medio? Si la puntuación cae en la zona gris, entre el 0,4 y el 0,6, la directriz de la máquina es mantener, no ejecutar operaciones, quedarse quieta. O sea, le enseñaron la inacción táctica. Exactamente. Y los resultados de añadir esta paciencia fueron espectaculares. El retorno acumulado se disparó hasta el 29,8%. Madre mía, casi un 30% de beneficio en pleno colapso mundial. Y aún más relevante para un gestor de fondos cuantitativos, alcanzó un Sharpe de 2,19. Un Sharpe de 2,19 es una absoluta barbaridad en finanzas. Para ponerlo en perspectiva para nuestros oyentes, el modelo aniquiló por completo a los indicadores de análisis técnico que usan miles de brokers todos los días. Los clásicos, sí. Por ejemplo, la media móvil simple, el famoso indicador SMA, en ese mismo periodo y sobre esos mismos activos, dio un paupérrimo 0,9% de beneficio. Nada, prácticamente se quedó plano. Y el indicador MACD no pasó del 3,8%. O sea, la IA barrió el suelo con los indicadores técnicos tradicionales. Sin contemplaciones. Además, si bajamos al detalle de las empresas que operaron, la lógica del algoritmo brilla muchísimo. ¿Hubo mucha diferencia de rentabilidad entre las empresas? Muchísima. Visa fue la operación más lucrativa de toda la simulación, sacando más de $10.600 de beneficio neto con el modelo. Claro, eso refleja perfectamente cómo el modelo captó el boom de las compras por Internet y los pagos digitales durante el encierro domiciliario. Leyendo las redes sociales. Y en el extremo opuesto, Disney fue la menos rentable de las 6 empresas. Lo cual es de puro sentido común si la inteligencia artificial estaba leyendo miles de tweets sobre parques temáticos clausurados en todo el mundo. Exacto, es que tiene toda la lógica. Al final, la estrategia 60-40 es como un jugador profesional de póker. Me gustan estas analogías, a ver. El éxito del jugador no radica en apostar en cada mano que le reparten, sino en tener la disciplina de acero para retirarse y no arriesgar fichas cuando las cartas de la mesa no le dan una ventaja estadística clara. Claro, sabe cuándo pasar de turno. Al quedarse quieta en la zona gris, la máquina evitó comerse ese 0,3% de coste de transacción en operaciones mediocres que no iban a ningún lado. El símil del póker ilustra a la perfección el valor asimétrico de la paciencia en el trading. Retener capital es tan importante o más que generarlo. Exacto. Pero, aún así, mi trabajo aquí es buscar las grietas. Por muy bien que suene la simulación retrospectiva del backtesting, sigue sin sufrir el verdadero castigo del mercado en vivo. ¿Crees que la simulación es demasiado idealista? A ver, hay fricciones físicas irreplicables en una simulación de laboratorio. Por ejemplo, la latencia en milisegundos desde que el algoritmo da la orden de venta hasta que el mercado la ejecuta. El tiempo de procesamiento en los servidores, claro. O el temido slippage, el deslizamiento de precios. En medio del colapso de marzo, cuando la IA decidía vender un paquete enorme de acciones de Disney, la simulación asume que alguien lo compraba automáticamente al precio que marcaba la pantalla en ese milisegundo. Y en la realidad puede que no haya comprador. Exacto. En la realidad, en mercados ilíquidos de pánico extremo, la contraparte desaparece. El precio cae por el hueco del ascensor antes de que se cruce tu orden. Terminas vendiendo mucho más barato de lo que calculó la IA. Es un riesgo técnico muy real, es cierto. Y además, obtener un ratio de Sharpe de 2,19 en pleno mercado bajista masivo me parece casi estratosférico. Un Sharpe de 1 ya justifica comisiones de éxito millonarias en Wall Street. Es que los números son espectaculares. Valores superiores a 2 en un backtesting me hacen temer lo peor sobre los temidos cisnes negros. ¿A qué te refieres con los cisnes negros en este contexto? Si mañana aparece un cisne negro,
un shock geopolítico brutal que la IA nunca haya mapeado en sus vectores espaciales de GLOBE, el algoritmo podría desorientarse por completo. Y ese Sharp de 2 no servirá de nada. Ese miedo al cisne negro es la pesadilla de cualquier desarrollador, te doy la razón. Pero fíjate, hay un gráfico en el estudio que responde exactamente a esa preocupación tuya. ¿Ah, sí? ¿Cómo lidió el modelo con lo impredecible? Para mí, esto es el clímax de toda la investigación. El modelo COVID-19, HPSMP, no fue un ente estático. Demostró lo que se conoce en computación como aprendizaje activo. O sea que ajustaba sus parámetros en tiempo real. Exacto. A mediados de marzo, cuando se desató verdaderamente la masacre bursátil, el modelo falló al principio y sufrió pérdidas o tomó decisiones erróneas. Lo cual es lógico, porque jamás en toda su ventana de entrenamiento de 1000 días había visto una pandemia global. Fue sorprendido de hielo por el cisne negro, igual que todos nosotros. Pero aquí viene lo fascinante. A medida que el algoritmo seguía ingiriendo el flujo diario y caótico de Twitter, las funciones sigmoides, de las que hablábamos antes, ajustaron sus pesos. Se fue reajustando sobre la marcha. El modelo actualizó rápidamente su entendimiento semántico y se adaptó. Y cuando en junio de 2020 hubo otra corrección violenta en el mercado que pilló desprevenidos a muchos analistas humanos presa del sesgo cognitivo, la máquina ya había aprendido. Logró anticiparse a la segunda caída. Totalmente. La inteligencia artificial ya había interiorizado el patrón del pánico. Logró anticiparse a la caída de junio y generó retornos positivos donde los gestores humanos perdieron hasta la camisa. Pues mira, te digo una cosa. Subrayo ese punto. Te convence el aprendizaje activo. Sí. Esa corrección sobre la marcha, la capacidad de la red neuronal para ajustar los pesos del VLSTM al enfrentarse a una distribución de datos radicalmente nueva, es, desde una perspectiva puramente científica, el logro más extraordinario de todo este experimento. Me alegro de que lleguemos a ese consenso. No se trata de que fuera infalible, sino de su asombrosa resiliencia ante el error inicial. Viendo todo el panorama, la conclusión me parece bastante contundente. El diseño arquitectónico de integrar indicadores bursátiles de latencia retrasada con el sentimiento instantáneo de las redes sociales funciona. Funciona de maravilla. Y la complejidad de combinar atención global para descartar el ruido y memoria bidireccional temporal no fue un simple adorno estadístico. Fue el salvavidas. Fue la clave absoluta para sortear el pánico. Ha demostrado que fuentes de datos alternativas, que los economistas puros solían despreciar como mero ruido social, ahora mismo contienen la señal predictiva del futuro. Completamente. Al final, los datos mandan por encima de los viejos prejuicios teóricos. Ha quedado clarísimo que depender exclusivamente de balances, medias móviles simples o indicadores como el MACD en tiempos de volatilidad extrema es, literalmente, operar a ciegas. Un suicidio financiero. El comportamiento masivo de la humanidad, por muy irracional que nos parezca, cuando se registra e indexa adecuadamente, se ha convertido en el indicador fundamental de nuestra era. Ha sido un auténtico viaje intelectual destripar el motor de esta tecnología. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos acompañan en cada programa por su curiosidad inagotable, permitiéndonos realizar estas inmersiones tan detalladas en la vanguardia donde colisionan la inteligencia artificial, el análisis cuantitativo y, por supuesto, la psicología humana. Ha sido un debate sumamente enriquecedor hoy. Yo me quedo con la idea de que mantener el espíritu crítico sobre los modelos de aprendizaje automático y exigirles pruebas de estrés más allá de los laboratorios es la única manera de asegurar que estas herramientas trabajen para nosotros y no al revés. Sin duda alguna. Y antes de cerrar definitivamente este análisis, quiero dejar una última pieza sobre el tablero para que todos los que nos escuchan la reflexionen a título personal. A ver esa pregunta final. Hoy hemos visto cómo una red neuronal es capaz de leer el pánico de millones de usuarios anónimos y usar ese miedo para dictarle al mercado cuándo comprar y cuándo vender con precisión casi quirúrgica. Sí, una auténtica proeza. Así que la pregunta inevitable es, en un futuro no muy lejano, ¿quién tendrá el verdadero control sobre la economía mundial? Buena pregunta. ¿Serán los grandes banqueros de inversión de Wall Street manejando los hilos como siempre? ¿Serán estas frías cajas negras de silicio ejecutando órdenes en milisegundos?
¿O es de forma paradójica nuestro propio subconsciente colectivo expresándose en mensajes de 280 caracteres el que ya está moviendo silenciosamente las palancas financieras de todo el planeta? Ahí lo dejo. Un abrazo a todos y nos escuchamos en la próxima inmersión.